¿Se han puesto a pensar que el sufrimiento en realidad no es una opción? Simplemente es un acontecer automático. Acontece. ¿Por qué en algunas personas más que en otras? Distintas programaciones, distintas limitaciones, somos distintos básicamente, ¿no? Estos yo transitorios tienen distintas características. Algunos generan un mayor sufrimiento que otros frente, por ejemplo, a un mismo estímulo, a una misma situación. Porque en realidad, si no hay un yo real que pueda decidir accionar y no sufrir, por ejemplo, entonces el sufrimiento está, simplemente es automático. En todo caso podemos decir, acontece en todos los yoes, es universal, acontece. La mente lo genera de manera automática. Aunque nosotros decimos, no, lo estoy generando yo el sufrimiento, porque me equivoqué, porque tomé decisiones completamente erráticas, no evalué bien la realidad, entonces yo mismo me acarreé todo este sufrimiento, me hice caer encima toda esta montaña de sufrimiento, porque estoy repensando las cosas, porque no tengo una mentalidad tranquila. Si yo meditara, seguramente bajaría el sufrimiento. Y si vos meditás, baja el sufrimiento, pero en realidad vos no elegís meditar, ni hacerte consciente de todo esto, ni darte cuenta que el sufrimiento lo está generando vos, y entonces si trabajás sobre tu yo, entonces se va a reducir ese sufrimiento. Si lo haces, no hay un yo que elija hacerlo, simplemente acontece, como el fluir de toda la vida, acontece. Espero no haber sido un poco confuso hasta acá y que se haya podido entender. Yo estaba pensando en esto ayer. Si vos podés hacer algo con tu sufrimiento, deshilacharlo, aprender a estar en paz porque haces meditación zen, era porque tenías que hacer meditación zen, no porque vos lo decidiste. Si hay sufrimiento, vos tampoco lo decidiste, aunque hayas tomado 100 decisiones equivocadas. Esas 100 decisiones equivocadas se tomaron de forma automáticas, aunque tu ego te dice que fuiste vos. Y si tu ego te dice que fuiste vos, ese mismo ego va a generar culpa y va a generar un castigo en forma de depresión. Y todo eso, ¿cómo acontece? De manera automática, solo que el yo transitorio nos hace vivir la ilusión de que somos los generadores de nuestra alegría, de nuestra tristeza, de nuestro buen karma, de nuestro mal karma, porque todavía seguimos pensando ¿eh? En términos de que hay un yo real que toma decisiones, que toma una conciencia, que eleva su estado de conciencia. Y eso es seguir atrapado todavía en el juego cósmico, en la danza cósmica, ¿no? En interpretar la danza cósmica como algo real, personal, y simplemente es una danza, es un movimiento de energías que nadie controla, en donde no hay ningún yo, ningún centro del universo, ninguna individualidad, ninguna singularidad. Pero es que hay métodos para bajar el sufrimiento, pero es que si vos abordás esos métodos, no sos vos que abordás esos métodos. Ocurren de manera automática, como yo respiro de manera automática sin pensar en respirar. De pronto vos llegás a la meditación, ¿no? A la meditación zen o a la meditación meta del budismo, ¿no? Donde conectás con el amor universal y de pronto te sentís fantásticamente bien y el chakra del corazón se siente como iluminado de una luz verde clara y sentís calor. Y si te pasa eso y acontece esa experiencia, es automática. Tenía que pasar tal día, tal hora, y nuestra mente lo interpreta como producto de una decisión. Entonces, como nosotros tomamos la decisión porque nos dimos cuenta, hicimos la meditación del amor compasivo budista, ¿no? Entonces genero la consecuencia que hay menos sufrimiento y aumenta mi empatía, entonces soy yo el que ha hecho todo esto. Lo estoy explicando paso por paso, entonces yo lo hice, porque estamos atrapados en la idea del karma, en la idea de que hay un yo que genera karma. Estamos en ese nivel. ¿Está bien o está mal? No está ni bien ni mal, simplemente es parte
de la alucinación colectiva que hay en este mundo. Y con esto no estoy diciendo que uno tenga que salir a evangelizar y a imponer algún tipo de conocimiento sobre la no dualidad o ideas o dogmas o lo que sea. No, simplemente si yo hablo de la no dualidad es porque simplemente acontece. No hay un yo que elige hablar, simplemente lo hablo de esta manera, un tanto informal, un poco contradictoria, con errores, sí, claro, con errores. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Hace poco subí un video donde alguien decía, dice tal persona, tal maestro que habla de la no dualidad, ¿no? Ok, ¿qué dice tal maestro que habla de la no dualidad? Que lo único que puede hacer uno es elegir apegarse a un pensamiento o elegir no apegarse, ni siquiera eso. Porque elegir apegarse implica la idea de que hay alguien, una individualidad que elige, y no hay ninguna individualidad, sino la ilusión de que uno es un yo que elige. Entonces, dentro de la ilusión, podemos decir, en la ilusión soy yo el que me apego a un pensamiento o no. Y otro, dentro de la ilusión de que es un yo, dirá, yo me apego al pensamiento, no entiendo lo que es identificarse con un pensamiento, esto que estoy pensando es la realidad. Y habrá un millón de posibilidades para los yoes que se creen reales, que están experimentando la vida, que se creen autónomos, que se creen que toman decisiones. Ahora, cuanto más sabiduría hay en esa experiencia de creerse un yo singular, más uno se da cuenta de las limitaciones, más uno se da cuenta de que no quiere cambiar el mundo, que es muy poco o casi nada lo que podemos hacer, que sucede mucho en automático en la mente, en las decisiones, en las acciones del día, y más sabiduría, más conciencia de que podemos hacer muy poco. Apenas, como dijo ese maestro de la no dualidad, apenas identificarnos o apegarnos con un pensamiento o no. Ahora, cuando se trasciende todo eso, ni siquiera podemos, por decisión propia, porque no hay decisión propia, apegarnos o no apegarnos. Pero si nos apegamos o no nos apegamos, ¿no? ¿Quién se apega? Nadie. Es una ilusión apegarse. Es la ilusión que genera este personaje transitorio que somos, que aparece en el film mental, que de pronto parece que existe y tiene una vida, tiene una historia, ¿no? Y en definitiva todo es una danza cósmica. Pero esa historia resulta que me genera emociones, me genera movimientos químicos, movimientos energéticos, y yo me siento atrapado en mi historia y siento la felicidad, la tristeza, y me pasa esto y me pasa lo otro. Es todo muy real. Entonces, como es todo muy real, la ilusión, el sueño, entonces yo me identifico con todo lo que me pasa. Me identificaré mucho, medio, poco, según el estado de conciencia, ¿no? Cuanto mayor estado de conciencia, menos me identifico. Hasta solo decir que lo único que podemos hacer, no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar a nadie, no tenemos control sobre casi nada o nada, y nuestro pensamiento es automatizado, nuestro yo está, digamos, bastante difuminado, la idea de que hay un yo que toma decisiones, todo es automático, todo es programación que nos ha entrado a través del input cultural, del ADN, de nuestros padres, del lugar del mundo de donde venimos, hicimos input, y hacemos después el output, ¿no? La salida en forma de acciones y cosas que creemos que nosotros decidimos. Y solo fue producto del input. Entonces más nos damos cuenta de eso y a lo sumo podremos, en ese juego de creernos que somos reales, podremos decir, bueno, lo único que podemos hacer es apegarnos o no apegarnos a tal pensamiento. Esa es la única libertad que tenemos, ni siquiera esa. Y esto no es una mala noticia. Es una mala noticia para tu ego, porque tu ego quiere escuchar que tu ego va a cambiar el mundo, que vos sos una persona importante, que sos una especie de semidios.
y que sos especial y que sos maravilloso y que sos el centro del universo, bla, 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 bla. Tu ego quiere escuchar eso. Tu ego no quiere escuchar que todo es Dios y que ese ego que vos querés tan real y el cual venís alimentando toda tu vida con historias que te contás vos mismo y historias que te contaron, en realidad se va a deshilachar y que todo es Dios y que todo siempre fue Dios y que ese ego que vos alimentaste contándote historias solo es ilusión. Como cuando uno se despierta a la mañana después de tener una pesadilla terrible y uno se siente mal. ¿Y dónde está la pesadilla? ¿Dónde están los monstruos que me perseguían en la pesadilla? En ningún lugar. Y uno se ríe. Esto es lo mismo. Solo que cuando desaparezca el yo personal no va a haber nadie para reírse. Todo es Dios. Todo es Dios, todo es presencia. ¿Mm? Sé que son ideas muy radicales estas, que incomodan, que incomodan. Y nadie tiene por qué pensarlo así. Si usted dice, no, no, yo creo que tenemos un libre albedrío, me parece bien. Y si no lo cree y lo ve como lo veo yo, y se da cuenta de que es ilusión esta vida, y juega el juego de la ilusión, juega el juego de creerse un personaje, y se deja llevar por las cosas que pasan, pero en el fondo sabe que es un personaje, bienvenido, bienvenido al club. Así lo pienso yo, así lo siento yo. ¿Y por qué lo pienso así? Y porque fui pensado para que sea así. No hay nada extraordinario. No hay ningún tipo de sabiduría en especial que, que yo he decidido conectar, que yo he concientizado. Más bien simplemente apareció. Apareció en un determinado momento. ¿Por qué? Porque tenía que aparecer, no porque lo decido yo. Por eso, si usted entiende todo esto, ni siquiera lo decide usted. No hay nadie que lo decida. O si hay alguien que lo decida. ¿Quién decide? Cuénteme. ¿Quién decide todo esto? ¿Quién es el que decide sufrir? ¿Quién es el que decide que cese el sufrimiento? ¿Quién? Al final esto de que la forma es vacío es como, que dice el budismo, es como si la gran mayoría de personas que lo repiten no pudieran entenderlo. Todas estas formas son vacías, o son vacíos si vos querés.